Empiezo de nuevo. Buenas Sí, tardes a todos, los saludo entonces formalmente. La propuesta para hoy es si podemos terminar con el libro 3 y empezar con el libro sexto, cosa de ya la semana que viene terminar con el libro 10º y ya después empezar con Kant. Yo ayer les había dejado planteado un cierto interrogante que se propone en el capítulo 4 del libro 3 respecto a la distinción entre lo que sería el bien humano, un bien humano de carácter objetivo, y lo que sería el bien aparente o lo que aparece como bueno a cada uno de nosotros. Antes de avanzar en esto, ¿alguno quiere hacer algún comentario al respecto? Bien, bueno, leo al comienzo del capítulo 4, dice Aristóteles: la voluntad tiene por objeto un fin, pero unos piensan que su objeto es el bien y otros que es el bien aparente. Es decir, la voluntad como facultad, ¿sí?, tiene un objeto propio. Por ejemplo, el objeto de la inteligencia es la verdad. El objeto de la voluntad es el bien. Pero Aristóteles se hace eco de esta posible problemática que dice que, bueno, ¿el bien es algo objetivo o es algo que aparece a nosotros? Entonces intenta resolverla. Dice, si se dice que el objeto de la voluntad es el bien, se sigue que el objeto deseado por un hombre que no elige bien o que no elige el bien, no es objeto de su voluntad. Y más abajo dice, y para los que dicen que el objeto de la voluntad es el bien aparente, no hay nada deseable, apetecible por naturaleza, sino lo que a cada uno le parece, a unos una cosa y a otros otra, y si así fuera, cosas contrarias. ¿Ven? Aristóteles está poniendo sobre el tapete, como yo les dije, una problemática culturalmente muy vigente. Si el objeto de la voluntad es el bien aparente, entonces parece que no hay ningún bien por naturaleza. ¿Cómo responde Aristóteles a esta aporía, a esta dificultad? La respuesta que va a dar Aristóteles es la siguiente. Él dice algo así como, en sentido absoluto, ¿sí?, el objeto de la voluntad es el bien, es decir, no el bien aparente, sino el bien de carácter objetivo. Pero dice, para cada uno, el objeto de la voluntad es lo que le aparece. Es decir, una cosa es en sentido absoluto y otra cosa es para nosotros. Lo que pasa, ¿qué es lo que está queriendo decir Aristóteles con esta distinción? Lo que está queriendo decir es que el objeto de la voluntad, si en sentido absoluto es el bien de carácter objetivo, lo que está queriendo decir Aristóteles es que ese tiene que ser el objeto de nuestra voluntad. Lo que pasa que para cada uno de nosotros, el objeto de la voluntad, es decir, aquello que cada uno apetece, depende fundamentalmente de cómo es su carácter. Si su carácter es bueno y virtuoso, su objeto va a ser el verdadero bien humano. Si su carácter es vicioso o incontinente, su objeto va a ser cualquier cosa, ya algo bueno, ya algo malo. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, la voluntad siempre tiende a algo que apetece, y lo que apetece lo apetece en su aspecto de bien. Es decir, aquel que quiere algo malo moralmente, lo quiere porque de algún modo tiene algún aspecto de bien. Es placentero, por ejemplo, ¿sí?
Nadie quiere lo malo como malo, sino que se quiere lo malo bajo el aspecto de bien que eso malo pueda llegar a tener. Por influencia de alguna pasión, es decir, por alguna pasión desordenada, los aspectos agradables de las cosas pueden de algún modo como imponérsenos, oscureciendo, ¿sí?, la mirada sobre aquellos aspectos que los pueden hacer poco conveniente en sentido moral para nosotros. Así, para el hombre bueno, el objeto de la voluntad es el verdadero bien, y el malo apetece cualquier cosa, ya lo bueno, ya lo malo, según sea su conveniencia. El hombre malo no busca actuar siguiendo el dictamen de la razón, sino solo buscando lo placentero y huyendo de lo doloroso. Pero después dice Aristóteles, el hombre bueno juzga bien todas las cosas, y en todas ellas se le muestra la verdad. En lo que más se distingue el hombre bueno es en el ver la verdad en todas las cosas, siendo como el canon y la medida de ellas. Estoy leyendo literalmente. La mayoría, en cambio, se engaña, según parece, a causa del placer. ¿Ven? Si bien Aristóteles no es alguien que dice que hay que lograr como de alguna manera en un estado de perfección moral la ausencia de todo deseo, como sería un poco la ataraxia en los estoicos, el placer es algo bueno, no es algo malo. Para Aristóteles, no obstante, hay que tener una cierta desconfianza respecto de lo placentero, porque, digamos, en relación con lo placentero somos como arrastrados, somos muy atraídos, entonces a veces no lo juzgamos con la imparcialidad adecuada. Pero también es interesante acá que dice que el hombre bueno es como el canon y la medida de lo bueno. Digamos, si uno le preguntara a Aristóteles, entonces, ¿cuál es el bien objetivo, ese que tenemos que llegar a buscar? Bueno, lo bueno, en sentido objetivo, es para Aristóteles lo que le parece bueno al bueno, aunque parezca un juego de palabras. Lo mismo vamos a ver después cuando hablemos de la prudencia. Lo prudente es fundamentalmente lo que le parece prudente al prudente. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la definición de virtud moral, entraba de algún modo dentro de esa definición el hombre prudente? ¿Por qué? Decía en la definición, tal y como elegiría el hombre prudente. ¿Por qué? Porque es precisamente el canon de lo bueno. ¿Ven? Respecto de lo dulce, por ejemplo, tiene Aristóteles un ejemplo, dice, ¿qué es lo más dulce? Y a unos le parece que lo dulce es la miel, a otros le parece que lo dulce es, no sé, el chocolate, pero entonces Aristóteles dice, bueno, ¿qué es lo verdaderamente más dulce? Y bueno, él dice lo que le parece más dulce al que tiene el paladar más refinado, digamos, hoy diríamos, bueno, al chef más especialista, digamos, en cuestiones dulces, no sé, a Osvaldo Gross, qué sé yo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien, ¿algún comentario? Maxi, ¿y cómo se sabe quién es esa persona que más sabe respecto de algo? Por ejemplo, esto de respecto de lo dulce, bueno, el mejor chef en relación a los chocolates. O con respecto mismo a la virtud, ¿cómo hacemos para identificar a este que es el más virtuoso? Y bueno, digamos, yo creo que eso de algún modo el hombre virtuoso, como, digamos, eh, nosotros lo que pasa es que de algún modo estamos siempre como en un contexto donde la mayoría de las personas somos, hablando en términos de color, grises, ¿no? Digamos. Entonces, somos un poquito...
o nos aproximamos más hacia lo negro o nos aproximamos más hacia lo blanco. Pero de alguna manera eh, el hombre verdaderamente virtuoso se destaca de la media, como el hombre verdaderamente malo se destaca de la media. Lo que pasa es que no, son tipos raros de alguna manera. Es decir, Como que si- sobresale por sí mismo, claro, es sería algo decir, si vos, así. mirá, nunca te topaste con, por ejemplo, a mí una vez me llamó un tipo para decirme que mi hermano estaba secuestrado, ¿no? Un tipo que estaba llamando como para pedirme una coima, ¿no? Para pedirme dinero. Y yo lo escuché al tipo, y el tipo tenía una habilidad para la maldad, ¿sí? Estabas escuchando un tipo que era verdaderamente malicioso, y a mí me sorprendió porque no era, bueno, un chanta, un hijo de puta, no, era un tipo malo que no le, que a mí yo capté enseguida que al tipo no le importaba nada hacerme mierda a mí con tal de sacarme un mango, hasta que pude darme cuenta de que era alguien que quería, que era un secuestro de esto que se llama Express. ¿Sí? Entonces, cuando vos te topás con alguien así verdaderamente malo, enseguida te das cuenta, digamos, es decir, no es alguien que se equivoca por error, no, sino que era un tipo que reflexionaba en torno a cómo hacer mal y buscaba perfeccionarse en cómo hacer mal. Bueno, en relación con lo bueno pasa un poco lo mismo también. Uno cuando se topa con una persona verdaderamente virtuosa, bueno, se nota, digamos, es decir, como se dice vulgarmente, eh, el árbol se conoce por sus frutos, ¿no? Entonces, si uno tiene la experiencia de convivir con alguien verdaderamente bueno, o con alguien verdaderamente malo, que no son los tipos más comunes, porque nosotros la mayoría somos más o menos buenos, más o menos malos, estamos ahí entre ser incontinentes y continentes, ¿sí? Cuando nos topamos con alguien así, enseguida se nota. Esa es mi convicción, digamos. Así como cuando vos te topás con un pastelero verdaderamente bueno, como diciendo, no sé, bueno, ves el programa de Osvaldo Gross, te das cuenta que el tipo la tiene re clara. También, Sí, necesitas probar eso. claro, eh, yo creo que es así. No sé si alguno quiere hacer algún otro comentario. No, Con el, pero, Sí, Cristina, sí. dale. Con respecto al ese párrafo al final que dice que la mayoría, en cambio, se engaña según parece a causa del placer. Recordé el texto que trabajamos de Genofonte, donde están el caso de las dos mujeres Sí, para que uno elija los caminos y cómo denota lo mismo como que el placer es engañoso. sí. Y es Dice, engañoso. dice porque, dice, pero se lo lleva a la mayoría, dice, la mayoría se engaña Sí. a causa del placer, pues parece un bien sin serlo. Y es Cuando se busca prácticamente el lo... placer por el fin, como fin en sí mismo. El hombre virtuoso no busca el placer como fin, sino que obrar virtuosamente le engendra el mismo placer como consecuencia de lograr virtuoso. Sí, Claro, y me llevó a pensar en ese ejemplo de recuerdos de Genofonte, donde era tan evidente la propuesta de una de las mujeres y la propuesta de la otra, ¿no? Cuando tiene que torcer la voluntad o manipularla. y bueno, mi convicción es que Aristóteles es muy realista. Él no dice hay que eliminar el placer de la vida, pero lo que nos dice es que el placer oscurece el juicio del entendimiento, ¿sí? Cuando uno se Ujú. topa delante de una comida muy rica, lo más probable es que después de que comió de más se dé cuenta y diga tendría que haber comido menos, pero no antes, ¿sí? Entonces, o como cuando alguien se enamora de golpe de alguien, bueno, y por ahí hace algo que no tendría que hacer. Bueno,
generalmente las cuestiones que nos atraen mucho, fundamentalmente las cuestiones relacionadas con la virtud de la templanza, que son la comida, la bebida y el apetito sexual, nos solemos engañar. Entonces Aristóteles dice, bueno, hay que tener cuidado sobre todo con esto. Santo Tomás tiene algo muy interesante, que dice que, de algún modo, en el hombre verdaderamente virtuoso, que es un tipo ideal, porque no existe por ahí, o el hombre que estamos llamados a ser, ¿sí? Primero viene el juicio de la razón y después viene el apetito, el placer, digamos, el impulso del deseo. Es decir, el impulso del deseo está para acompañar el juicio de la razón, para llevar adelante lo bueno. Pero en nosotros primero viene el impulso del deseo y luego el juicio de la razón. Digamos, si las cosas y por eso a veces nosotros vemos que hay una brecha entre la razón y la pasión, porque la pasión quiere una cosa y la razón quiere otra. En cambio, en el hombre, como está llamado a ser, primero tendría que venir siempre el juicio de la razón y luego el apetito o el deseo, la pasión, para secundar eso bueno o para huir de lo malo. ¿Quién más quería hacer un comentario? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Lucas. ¿Puede ser que él toma al hombre de clase media como un ejemplo? Por ejemplo, me acuerdo que en política él hablaba del hombre de clase media al estar siempre como equilibrado en lo económico y sus deseos eran controlados. Él en Ética Nicomaco, ¿hace una referencia a eso o no? Bueno, sí creo que en el libro 10 algo también se dice. La convicción de Aristóteles es que siempre lo mejor no es tener, lo poco o lo mucho, los excesos, el exceso o el defecto siempre son malos. Lo mejor es siempre tener, ¿sí?, el término medio, lo justo y necesario de alguna manera. El que tiene mucho, por ahí se vuelve esclavo de aquello que tiene. Y el que tiene poco, menos de lo necesario, quizá se siente tentado a cometer algún mal para conseguir lo que le falta. ¿Ven? Entonces siempre la idea es que, como en la obra de arte, es más perfecta en la medida en que no le falta ni le sobra nada. Bien, entonces, esta idea de que el hombre bueno es canon y medida. El capítulo 5, ¿sí?, dice que la virtud y el vicio son algo voluntario. ¿Ven? Si bien Aristóteles, digamos, podría llegar a tener en cuenta la idea de que hay condicionamientos sociales, Aristóteles es el gran teórico de que un poco uno es responsable de lo que es. McIntyre tiene, por ejemplo, una frase que dice, bueno, dice algo así como: a los 50 años uno es responsable de la cara que tiene. ¿Qué significa esto? Que bueno, que lo que uno es también se va un poco, lo que uno es en el espíritu también se va reflejando en el rostro, ¿no? Entonces, dice, bueno, a los 50 años uno de alguna manera ya es responsable de la cara que tiene, ¿sí? Si muestra impaciencia, si muestra rencor, o al contrario, si muestra mansedumbre, comprensión, afabilidad, ¿ven? Entonces Aristóteles es también de la convicción de que tanto la virtud como el vicio están en nuestro poder. Está en nuestro poder el ser moralmente buenos o malos, ¿sí? La perversidad es algo voluntario y esto es para Aristóteles algo evidente. ¿Ven?
Es decir, es un principio para él de la ética que cada uno es responsable de forjar su carácter. Es verdad que todos heredamos un temperamento, pero que todos somos responsables de forjar nuestro carácter. Ven, dice, todo ello está confirmado, dice explícitamente, tanto por los individuos en particular como por los legisladores, pues ellos castigan y toman represalias de los que han cometido malas acciones sin haber sido llevados por la fuerza o por una ignorancia de la que ellos mismos no eran responsables. Así los embriagados, dice, se les impone un doble castigo, pues ellos mismos eran dueños de no embriagarse. También castigan a los que ignoran ciertas materias legales, que deben saberse y no son difíciles. Y lo mismo en los casos en los que la ignorancia parece tener por causa la negligencia, porque estaba en su poder no ser ignorantes. Ven, eso es lo que yo siempre les decía, ¿no? Yo no puedo ignorar, por ejemplo, que no es bueno darle bebidas alcohólicas a mi hijo de 12 años. ¿Ven? Por más que sea un vino excelente, que valga 1000 pesos la botella. ¿Se entiende? Hay cosas que yo no puedo ignorar, y si las ignoro, soy responsable de ignorarlas. Cada uno, de acuerdo al rol que ocupa en la sociedad, tiene determinadas responsabilidades que son propias de su rol. Y uno no puede decir respecto del cumplimiento excelente de su propia función que no sabía lo que tenía que hacer. ¿Sí? Por ejemplo, si uno trabaja, bueno, tiene que aprender cuáles son los mecanismos adecuados para realizar de manera excelente su trabajo. Entonces, no puede excusarse uno diciendo, bueno, yo no sabía que esto había que hacerlo de este modo, digamos. Es decir, hay cosas que uno no puede ignorar, y si las ignora en el ámbito humano, en el ámbito moral, es responsable de ignorarlas. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una cultura, me parece a mí, en la que uno no tiene mucha conciencia de que tiene que forjar un carácter moral y de que es responsable de ello. Bueno, uno es más o menos un poco el resultado de lo que hicieron de uno, y bueno, un poco a partir de con las personas que se fue topando, la suerte o la desdicha que más o menos le ha tocado vivir, un poco se va haciendo, pero de este modo uno sería como más como llevado por las circunstancias que siendo el verdadero protagonista de lo que uno hace. Ven, Aristóteles tiene una concepción moral a partir de la cual uno tiene que ser como, de alguna manera, actor y autor de su propio guión. No puede, digamos, vivir como siendo una suerte de marioneta que es llevada para un lado o para otro de acuerdo a la suerte, al azar, a la fortuna, a las circunstancias. ¿Sí? Bueno, yo soy un cabrón porque, no sé, mis papás toda la vida me trataron mal y entonces me hicieron de este modo. Bueno, es probable que hayas tenido la desdicha de no tener unos padres comprensivos o amorosos. Pero llega un punto en el que uno tiene que, digamos, no puede seguir echándole la culpa a los padres de lo que uno es, sino que tiene que decir, bueno, ahora soy yo el que tengo que hacer algo con esto. Lucas dice, el caso de Eichmann que menciona Arendt puede ser un ejemplo. A ver, ¿en qué sentido? Explícalo un poquito, Lucas. En el juicio que se le hace a Eichmann sobre el asesinato, bueno, de los judíos, que él los mandaba
por el tren Claro que, a Auschwitz, bueno, en su juicio él dice que él solamente estaba haciendo su trabajo, nunca se puso a reflexionar si lo que estaba haciendo era moralmente bueno o malo, sino que él cumplía su rol frente a la patria. y bueno, hay personas que de alguna manera pueden llegarse a autoconvencer de que en el ejercicio de su propio rol se realiza todo su ser humanos. Es decir, por ejemplo, yo soy profesor de filosofía. Ser profesor de filosofía es un medio para alcanzar el florecimiento humano, pero no es el florecimiento humano como tal. Y yo no puedo absolutizar el rol, que si bien es un bien en sí mismo, ¿sí? No puedo absolutizarlo. Y no puedo escudarme en el rol para cometer algo que sea contrario al bien humano, digamos. Si bien es verdad que determinados roles exigen, como por ejemplo el rol militar, la obediencia, y que si hay un general en medio de una batalla y el general dice vamos para allá, uno no le puede decir al general, si soy sargento, mire general, no le parece que mejor vayamos para este otro lado. No, digamos, tengo que obedecer, ¿sí? Digamos, llega un punto en que cuando es tan evidente que se está atentando contra el bien humano, uno tiene que poder distanciarse de ese rol y poder, digamos, no practicar ese tipo de obediencia. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, Santo Tomás dice que una ley injusta no es ley y que no obliga en conciencia. Una ley injusta es más que una ley, es una perversión de la ley y uno no está obligado a cumplirla. Quizás sea prudente cumplirla por el hecho de que el no cumplirla puede acarrear un mal mayor, pero uno no está obligado en conciencia a cumplir una ley injusta. Por ejemplo, si hay voy a dar un caso muy puntual, si hay un médico que considera que el embrión es un ser humano, ¿sí? Si considera eso él en conciencia, supóngase que eso no fuera discutido. Si el médico considera que el embrión es un ser humano, él, por más que haya una ley que otorgue el derecho a abortar, para él esa ley, más que una ley, sería una corrupción de la ley, porque atentaría contra la vida de un inocente. Entonces él debería preferir ir preso antes de que, por ejemplo, cometer un aborto, ¿sí? Estoy pensando simplemente en el caso de un médico que juzgue que un embrión es un ser humano y que tiene tantos derechos como un ser humano como cualquiera de nosotros, ¿sí? ¿Ves? Entonces, en ese caso, uno, por más que la ley te obligue a hacer algo, uno debería decir, no, la ley no puede obligarme a mí porque esta ley es injusta, no me puede obligar a mí a hacer algo injusto. Y debería poder, por ejemplo, en el caso de Eichmann, bueno, haber sido degradado o incluso fusilado antes de cumplir con una ley que le mandaba matar a personas inocentes. ¿No fue Arendt en ese juicio que después escribió sobre la banalidad del mal? Claro, exacto, eso es lo que decía Lucas, sí. Bien, entonces, eh, incluso dice, también Aristóteles dice, no solamente los vicios del alma son voluntarios, sino también los del cuerpo, y por eso los censuramos. Estoy leyendo literalmente. Dice, en efecto, nadie censura a los que, es medio gracioso esto, ¿no? Nadie censura a los que son feos por naturaleza, dice. Eh, pero sí a los que lo son por falta de ejercicio y negligencia. ¿Ven? Ya había dicho Aristóteles algo así como que, eh, digamos, para ser feliz uno tendría que no ser muy feo, digamos, en el libro 1. Bueno, acá también dice, bueno, si vos sos muy feo por naturaleza, nadie te va a censurar. Ahora, si sos feo porque te descuidás, por negligencia, porque comés más de lo que tenés que comer y no cuidás tu cuerpo,
¿sí? Ahí sí sería algo censurable. ¿Ven? Ustedes pueden tener la opinión que quieran, pero a mí lo que me interesa es que ustedes capten los contrastes. ¿Ven? Nosotros, para Aristóteles, la mayoría, digamos, de los problemas que un ser humano puede tener, en el fondo, tenían una dimensión moral. Y si uno tenía esos problemas era porque no era todo lo bueno que tenía que ser, o porque no se tomó verdaderamente el trabajo de querer ser bueno. En cambio, hoy en día, culturalmente, tendemos a pensar, bueno, que los problemas que uno tiene son por las circunstancias, son por el capitalismo, son por tal. No digo que no sea así, pero es el foco donde está, ¿sí? Digamos, para Aristóteles, la mayoría de las personas que hoy recurren al psicólogo o al psiquiatra, bueno, Aristóteles les diría, vos lo que tenés que hacer es ser más bueno, ¿sí? Si querés mejorar en tu vida. En cambio, hoy en día, cuando uno va al psicólogo o al psiquiatra, lo menos que lo que le puede llegar a decir, lo último, es meterse en si es bueno o malo. A lo sumo lo que va a hacer el psicólogo es tratar de aliviar esa sintomatología neurótica para que uno, bueno, si tiene un super yo que lo acusa demasiado, un poco no le dé pelota y pueda, digamos, hacer lo que le dé placer mientras que no joda a otros, ¿sí? De la manera un poco sin que traiga las menores consecuencias posibles, y en eso estaría dada la cura. Ustedes piensen como quieran, pero me interesa esto, que capten este contraste. Una cosa es decir, bueno, acá, si el hombre fracasa, el mayor fracaso es porque hay una dimensión moral en ese fracaso. Y hoy en día, culturalmente, tendemos a esquivar eso, ¿sí? A decir, bueno, ya digamos, no hay bueno o malo en términos absolutos, en términos objetivos. Entonces, tenemos que sacar la moralidad del ámbito de reflexión. ¿Ven? Es interesante porque el contraste es muy evidente. Ustedes dirán después qué piensan que es lo mejor. Si alguno lo quiere decir, lo dice, y si no, cada uno dirá, ¿sí? Tampoco hay que caer en absolutismo y decir, bueno, a ver, todos los que están deprimidos es porque son unos hijos de puta. No, eso sería un absurdo, digamos. Por ahí hay cuestiones vinculadas a condicionamientos sociales, por supuesto, ¿sí? Pero también es verdad que si a mucha gente le va mal, es porque por ahí no asumió esta tarea de forjar su carácter moral como de una persona virtuosa. ¿Sí? Es decir, ¿por qué no podés dormir a la noche? Y bueno, por ahí, ya se corta, empezamos en 10 minutos, mientras me preparo el mate más o menos, pero digo, ¿por qué no puedo dormir a la noche? Y bueno, porque soy un cagador, porque le pago la mitad de lo que le tendría que pagar a mis empleados. Entonces por ahí, si empiezo por tratar de ser más justo, por ahí después puedo dormir mejor y no me tengo que tomar una pastilla para dormir. ¿Captan la idea? Bueno, cortamos, piénsenlo y seguimos después dentro de 10 minutos.